Quisiste hablar con alguien del más allá, pero no te alcanzó tu plan de datos o tu Wi-Fi. Es posible que necesites contactar a un medium. Bienvenidos, esto es Enigma Arcano. Buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo en qué horario nos ves. Esto es Enigma Arcano, queridos amigos, bienvenidos. Quiero dar la bienvenida también de manera especial a mi amigo Andrés Malcolm. Bienvenido, Andrés. Habías estado ¿Qué tal, ausente. Pacha? Bien estar acá de Él, nuevo. qué bueno, él que siempre nos ayuda con el análisis de las cosas de manera más científica y objetiva. Y bienvenido también a nuestro amigo que viene desde Europa. Casi no vuelve porque decidió quedarse por el viejo continente. Bienvenido, querido Nico. Buenas noches. Gracias, querido Pacha. Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estáis? ¿Ya viniste hablando así como los españoles o todavía nada? No, todavía. Todavía. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero tío, ¿qué Me, es? me ¿Qué has dices, dicho tío? que has estado por las Europas y has visitado castillos. Sí, estuve por España, sí. Qué belleza. Qué belleza. Bueno, amigos, Mm, como han podido ver o han podido escuchar en la presentación, esta vez vamos a tratar un caso sumamente interesante que se trata de los mediums, aquellas personas que nos ayudan a comunicarnos con la gente del más allá. Por eso es que les hacía alusión, a veces no tienen los datos correctos, el plan de datos correcto. Creo que hasta el momento ninguna empresa telefónica ni de internet nos ha dado esa posibilidad. Sin mm. embargo, quienes pueden hacerlo son estos señores, estas damas que sí tienen estas habilidades. Malcolm, ¿qué nos puedes decir de manera científica si esto es correcto o es incorrecto? Claro, o sea, hablando de qué es un medium, ¿no? El medium, como lo podemos escuchar, es una palabra que proviene del latín, ¿no? Que quiere decir estar en el centro o ser un puente, una conexión, digamos, ¿no? Entre dos puntos. Y básicamente eso es lo que hace un medium, ¿no? Es tratar de conectar dos planos, ¿no? El plano no existencial, digamos, ¿no? El plano del más allá o el otro lado, como la gente lo quiera llamar, y el plano existencial, o sea, nosotros, el plano físico. eh, y hay diferentes tipos de mediums, hay diferentes tipos de habilidades, no solamente existen los que claramente vemos en las películas que tienen ahí una bola de cristal y agarran de las manos, digamos, ¿no? Hay mediums que solamente pueden escuchar, hay mediums que pueden ver, hay mediums que pueden sentir, hay mediums que pueden también tal vez llevar cosas a otro lado, ¿no? Entonces, no solamente es un tipo de medium, ¿no? Supuestamente hay muchos tipos de mediums y cada uno tiene una habilidad específica que nos ayudaría a poder contactar con ese otro mundo, no solamente para hablar con seres queridos, sino también para contactar otras cosas que tal vez no son tan queridas, pero que Exacto. están por ahí, ¿no? Así es. Oh, podríamos Y decir que son Nico, intermediarios, ¿no? bueno, y te hago la pregunta, Nico, eh, tú que has venido de Europa, para los europeos, ¿con ellos ha venido el tema de la mediunidad o viene de mucho antes? Bueno, yo estuve turista por Europa, ¿no? No soy europeo, pero Nota. entiendo de que sí, efectivamente, lo de la mediumnidad viene de mucho más antes, ¿no? Ya, Prácticamente desde los albores de la humanidad. Exactamente. Viene de la antigüedad el chamanismo, ¿no? El chamanismo viene de cuando todavía éramos cazadores, recolectores, ¿no? ok. Existen esas creencias de poder
hacer comunión con los espíritus y de los animales, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Son los ancestros, ¿no? Con los ancestros. Probablemente tenga que ver también con las plantas alucinógenas, ¿no? Los hongos y todas esas cosas. Claro, que te ayudan a entrar en un trance y por ahí en un estado tal de conciencia en el que de repente puedas adquirir esa habilidad. Exacto. Es la sabiduría Si recuerdan, espiritual, digamos. si recuerdan, tenían, o sea, si hablando de los europeos estaban los oráculos, ¿no? Los griegos, estos El oráculo de oráculos, Delfos. los delfos, la pitonisa o pitia, digamos, ¿no? Ajá, exacto. Canalizaban estos mensajes de los dioses, canalizaban estos mensajes del otro lado donde existían estas otras criaturas. Y aparte también auspiciaban eventos, ¿no? Que iban a venir en el futuro. Claro. No, y aparte de que ha sido gente los que podían hacer esto, ya hablando de los europeos precisamente, de lo que le consultaba a Nico, muchos han sido perseguidos, ¿no? Ya en la época de más o menos del 1800, llegando hacia el siglo XVIII, XIX, han sido perseguidos como gente que tenía al diablo, ¿no? Y no como alguien que pueda de repente ayudarlos o a comunicarse con seres que ya no están en este plano. Bueno, antes del siglo XVIII, diría yo, en el oscurantismo ya los perseguían, ¿no? Creo que duró como 500 años todo eso. Y a las brujas, a los magos, a los hechiceros, a todo aquel que tenía prácticas espirituales muy distintas de la religión predominante, ¿no? Que en esa época era el catolicismo, ¿no? En Europa. Claro. Claro. Pero digamos que en Europa, en Francia más que nada, se acuñó el término de como espiritismo más o menos para la época del 1860, claro, ¿no es cierto? hay que hacer una distinción, pero ahí el mediumnismo no es lo mismo que espiritismo, son cosas diferentes. Creo que más o menos en la fecha que dice Pacha fue donde se hizo esta mezcla del espiritismo con el mediumnismo, ¿no? Claro, estaríamos hablando a partir de Allan Kardec. No, de las hermanas Fox en 1848. Antes. En claro, pero yo decía de Allan Kardec de Francia. De Francia. Claro. Las hermanas Fox son de Estados Unidos, ¿no es cierto? En Nueva York en 1848, sí. Okay. Es ahí es ahí donde yo digo, donde se mezcla esta idea de los espiritistas, digamos, ¿no? Ajá, la gente se populariza, se hace como estas fiestas también espiritistas donde la gente se juntaba, prendía las velitas y se tomaba de las manos y aparecía alguien que les decía, claro, aquí hay un espíritu, digamos, ¿no? Y movía la pata con la mesa y dice, está presente, digamos, ¿no? Claro. Y ahí es donde empieza a ser como algo muy en boga, digamos, ¿no? Como todo cuando entra a Estados Unidos se hace muy popular y muy comercial. Justamente pasa por eso esa mezcla, ¿no? del espiritismo y el mediumnismo, ¿no? Exacto. Por ejemplo, un ejemplo de eso es la película The Ghost, por ejemplo, cuando Whoopi Goldberg hace precisamente de medium, que hace lo que tú decías, ¿no? Hacer como una fiesta, algo mercantil, un negocio de su habilidad que no tenía, pero que aparece el fantasma de esta persona que está desvivida, que no me acuerdo qué se llama el personaje. Patrick Swayze, el actor. Patrick Swayze, el actor, ajá, que decide contactarla porque ve que es una propaganda, ve una marquesina de que ella es medium y va y ve que es una fake total, una mentirosa y decide contactarla y al final resulta que sí tenía la habilidad de ser medium para ayudarla en la película, ¿no? Exactamente. A todo esto, por ejemplo, lo de las hermanas Fox, se cree que fue falso todo, ¿no? Ellas en algún punto como que trataron de salir a decir que todo fue mentira, que fue una broma o algo así,
pero ya se había armado todo este movimiento de los grandes medium espiritistas y los que miran la bola de cristal, digamos, ¿no? Claro, claro. Bueno, pero a ver, digamos que en Estados Unidos se hace el tema mercantilista. Bien, quedamos bien en esa parte. Sin embargo, en la parte de la religión, digamos, en la parte de la fe como tal, pasa de que estos migrantes de otros países, como han sido los esclavos que los trajeron hacia el lado de América, ¿no? De América del Sur, gente que ha venido del África, precisamente, ellos ya tenían, como bien nos decía Nico, que viene de mucho antes, ya de nuestros ancestros, como decías tú, Malcolm. Eso es el mediumismo, ¿no? El mediumismo, no el claro. Exacto, el mediumismo hacen que lleguen a esta parte, a estos lugares de América y dejen como legado, digamos, esta parte, llamémoslo cultural, ¿no es cierto? Un sincretismo religioso. Un sincretismo religioso. Pero... Sí, perdón, sí. No, como justo mencionaron antes Alan Kardec, que él en ese libro que resume el tema del libro de los mediums, ¿no? Habla de que la mediunidad o el mediunismo es una facultad natural al ser humano, ¿no? Entonces, es algo que nace con el ser humano. Y creo que a lo que justo nos referimos es a que también puede ser pasado de una generación a otra, ¿no? Exacto. Puede ser heredado, digamos, ¿no? Y bueno, a lo que hacía alusión es a las culturas, por ejemplo, en Haití tenemos un tipo de mediunidad que es de la cultura vudú, de los budistas, perdón, ¿cómo se podría decir? Claro, iba a decir budista, iba a decir una estupidez, digamos, que nada que ver, el budismo es otra cosa. Bueno, pero de la religión oscuros estos budistas. Claro, el vudú es de la religión, ¿cómo se llama esto? De los negros, un bandán. No, esos son esos del África, ¿no? Claro, pero viene del África. Viene del África, claro, sí. Ajá. Entonces, pero bueno, los del vudú, por ejemplo, lo que hablábamos extracámaras, cuando hacen estos sus rituales y demás, que son una fiesta, porque la mayoría de la gente comulga con esta religión, con esta práctica, veíamos de que ponen un montón de paja en el piso, donde no hay absolutamente nadie, y todos empiezan a hacer unos cánticos y entran en trance, y de repente se levantan esta paja, tomando una forma humanoide, si quieren, y empieza a danzar. Empieza a danzar, al igual que con ropa, con trapos, con telas, que hacen precisamente lo mismo. Y yo averiguaba un poquito, interiorizando, de que aquellos que son a los que llaman en la paja, son entidades que son, digamos, del bajo astral, o digamos de una categoría más baja, y los que vienen a posesionarse sobre la tela son, digamos, de una categoría más elevada en el tema de espíritus. Y hacen una serie o sea, este tipo de fiesta como para solicitar algunos favores, o definitivamente porque es la fecha en la que ellos tienen que brindar como sus ofrendas a estas entidades. Y cierta relación aparece también, que no es lo mismo, es con la macumba del Brasil. Ya. Hay un tema, ¿no? Con la expansión de las creencias de esta parte de África Occidental, ¿no? Lo que le llaman la diáspora africana, ¿no? Que son todos estos países a donde se llevaron diferentes pueblos de África que comparten esta misma religión, pero que en diferentes lugares, ya sea del Caribe
o América fueron mutando, ¿no? Exacto. Más allá de que tengan las mismas raíces y veamos estas similitudes como el tema del baile, la música, y que creo que también cuando decimos vudú a veces se entiende esta parte como más satánica, control mental, pero en realidad el vudú es algo mucho más completo, ¿no? O sea, tanto de los espíritus que ofrecen protección, guía, ayuda, como también existen los otros espíritus que son malignos como la religión cristiana, porque hay un sincretismo con el cristianismo, ¿no? Exacto, exacto. Claro. Por ejemplo, una de las diferencias que bien marcas es del lado bueno y del lado malo, tu angelito y tu diablito, ¿no es cierto? Exacto. Eso pasa, por ejemplo, con la macumba del Brasil, ¿no? Que por si, o sea, si volvemos a tocar este tema, cuando Koshai, él domina esta parte del tema de la macumba, porque sabe perfectamente estos espacios entre el bien y el mal, donde existen la umbanda y la quimbanda, ¿no? La quimbanda por lo general son los del lado satánico, los del lado que pueden hacer daño a la gente, y los de umbanda que supuestamente son los que hablan con seres que están más cercanos hacia la luz, ¿no? Que digámoslo, que están más cercanos a Diosito, digamos, ¿no? Hacia el cielo. Y esos siempre tratan de hacer favores o sea, en un nivel bueno, Pero la similitud de este tipo de culturas es de que ambos entran en trance. Ambas personas que van a llevar la mediunidad en estos aspectos o en estas dos culturas necesitan cantar unos puntos, necesitan entrar en un nivel de concentración como para poder adoptar al huésped, llamémoslo así. Pero lo mismo pasa con los budistas tibetanos. Ellos tienen un ritual Ajá, donde con cánticos y tambores y la igual que ellos, ya, entran en trance los lamas tibetanos para que los demás puedan hacerles consultas, ¿no? Importante. Se convierten claro, básicamente en avatars, digamos, ¿no? Como que ellos exacto, se convierten en el lugar, o sea, también a eso vamos también al significado de medium, ¿no? Que son Claro. el punto medio entre los dos espacios, entonces son habitados por estos espíritus para responder, para dar sanidad, para hacer cosas, ¿no? O sea, eh, es algo que los convierte en eso, ¿no? En esta antena a la cual se pueden conectar los del otro lado, digamos, ¿no? Ujú. Y posteriormente hablabas de Brasil, ¿no? En Brasil aparece Chico Javier. Chico Javier introduce el espiritismo en lo que es Hispanoamérica, ¿no? ajá, Ujú. exacto. Habla mucho de eso. Y una persona que la tenemos actualmente en nuestra sociedad, que ha estado haciendo giras por toda Latinoamérica, es Noelia Pace. Ah, sí, he visto sus publicidades. Ajá, es una señora argentina que ha sido impactante, al menos en los programas de televisión, etcétera, a donde ella va. Yo la comparo mucho con la imagen de Whoopi Goldberg, ¿no? Que Mm. ella detesta que se le entre el huésped, pero ella lo que sí hace es de que puede ver a las entidades, puede interpretar, puede olerlos, puede escucharlos y decirle a la gente lo que quiere oír, digamos, y también lo que no quiere oír. Eh, y la verdad que está en boga. Creo que el año pasado, si no me equivoco, ha estado aquí en Bolivia
o a principios de año está en Bolivia en A un principios de este programa año, bro. de streaming, sí, ¿no? Sí, sí. Y fue, pero apabullante. O sea, gente que no había contado absolutamente nada de su vida, totalmente escépticos de este tipo de prácticas, quedaron anodadados por la información que les había dado. Ujú. Así que no estamos exentos de tener gentes medium, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con este tipo de gente, ya hablando más del lado humano, con la gente que es medium? Ellos siempre comentan de que han sido relegados por la sociedad. Por más de que estemos abiertos, ahora en el siglo XXI, ellos han tenido que pasar por muchas carencias afectivas. ¿Por ¿Cómo? qué? Muchas carencias afectivas, porque Ok. es raro cuando eres niño que le digas a tu amiguito, oye, tengo mi amigo imaginario que me está diciendo que eres así, Los, así, así. los niños raros que de un rato para otro te dicen, sí, yo hablo con la abuela. Ujú. Exacto, y vos, neta, ¿qué te pasa, digamos, no? Y justamente con eso, por ejemplo, no sé si lo ubican al joven Tyler Henry, un chico que comenzó siendo medium muy, muy joven y que le decían el medium de las estrellas de Hollywood, que tiene su Ya, programa en donde llevaban actores, actrices, y él los conectaba con un familiar o con alguien que hizo algún impacto en su vida que ya había pasado al otro lado. No, lo ubican, es muy joven, o sea, él estaba ahí desde muy chico, ¿no? ya, Eh, y obviamente volvemos a lo mismo, ¿no? Que en Estados Unidos todo se hace muy, muy comercial, ajá, eh, muy mediático, Ujú. pero claro, es un joven, es un jovencito, no es la típica imagen del medium que es una señora o un anciano, un monje tibetano, un Claro, maestro del pero vudú. es lo que decíamos, ¿no? O sea, el mediumismo está inherente en nuestra naturaleza. O sea, todos somos mediums en realidad. Solo que hay personas que son más sensibles porque tienen un canal mucho más abierto, entra y sale mucha más información, ¿no? claro, claro, decidimos abrir algunos decides abrir el tercer ojo, digamos, ¿no? Ujú. Para Sí. poder canalizar esas energías, porque al final de todo habíamos dicho en anteriores programas, todo es energía, porque la gente que ya no está o las entidades que ya no están en este plano están en otro. Entonces Claro. somos canales de esos planos. Y ahora creo que, de Mm. acuerdo a lo que dices, Pacha, creo que esta, estos poderes o este contacto que tienes o convertirse en una antena para los espíritus y demás, a menos que tengas la suerte de ser ese Tyler o de ser Tiger eh, Woods. o de ser una, ¿cómo es? Noelia No Pase, le pase. que no sos alguien mediático, no sos alguien que puede utilizar esos poderes para hacer algo con tu vida, digamos. Sí, creo que hay personas que la deben haber pasado muy mal, personas que deben haber encontrado también ¿qué se llama? No ser entendidos, ¿no? Ajá. No ser entendidos por sus pares, porque tampoco, como decíamos, ¿no? Como esto es inherente al ser humano, no es que alguien lo pide y dice, yo quiero ser medium, me voy a convertir en un medium, me voy a estudiar para ser medium, ¿no? Entonces, si de repente alguien lo tiene y no sabe que lo tiene, de haber sido... como que me viene la imagen de esta película del exorcista cuando le hacen todos esos estudios médicos para ver Ajá, qué era lo que exacto. tenía Regan. En- ajá, eh, sí, sí. y claro, nada, no tiene nada. Y entonces al no tener nada tienen que inventarse. Ah, es que hay que hacerle terapia de choques o lo que sea. Y mucha gente que por ahí tiene esta sensibilidad y esta conexión ha tenido que pasar por eso. Tal vez no tanto porque la rechacen como persona, sino porque la pongan en el estado de, está loco, ¿no? Exacto. Y por ejemplo, Noelia Pase, en una de sus entrevistas refleja precisamente eso. Dice, a mí me dijo mi mamá
cállate, no digas nada. Esto es solamente entre tú, yo y la familia muy cercana. Y dice que desde chiquita, a partir de sus 6 años, ella sabía que tenía esta condición, pero ha tenido que pasar más o menos hasta sus 14 años para que su mamá le diga, oye, ¿sabes qué? Te voy a llevar a un lugar donde van a desarrollar más tu habilidad. Entonces, a partir de ahí, ella ya lo toma como que era una bendición o una habilidad, pero eso dependió mucho de cómo lo recibió su familia. Y es lo que les decía. Charles Xavier para niños con... Ajá, exacto. O sea, hay gente que de repente no goza de ese vínculo familiar o de ese núcleo familiar que te comprende. Y resulta que te llevan a hacerte un exorcismo. Que es lo que tú decías, ¿no? O sea, te llevan a hacer un exorcismo. Entonces, creo que habría que estar un poquito más abiertos a este tipo de gente. Sí. Yo creo que acá Nico nos puede hablar de eso porque él justamente tiene ciertas habilidades para que le aparezca el bulto. Sí, desde niño me han aparecido un montón de experiencias de ese tipo, ¿no? Realmente. ¿Y cómo atraviesas con eso? ¿Cómo haces con la gente? O sea, es complicado. La gente te mira como el bicho raro, digamos. Es muy complicado, no se lo puedes contar a cualquier persona. Gran parte de mi vida he tenido que callar, porque obviamente me di cuenta de que no todo el mundo ve o tiene este tipo de experiencias, ¿no? Pero bueno, es una lucha interior de querer contárselo a alguien. Entonces he ido contándoselo a Millie Hill, como dice el dicho, y el que quiera entender que entiende y el que no entienda, ¿no? Y esa ha sido personalmente mi terapia, digamos, ¿no? Contarlos sin esperar que me entiendan. Okay. Que me crean o que me entiendan, no me importa. Yo mismo soy una persona escéptica, o sea, yo admito que muchas de mis experiencias podrían ser explicadas científicamente tal vez, pero como yo no tengo una explicación científica, para mí es solamente una experiencia, pero es una experiencia que ha marcado en mi vida, de una u otra forma. Es una experiencia que yo personalmente no puedo explicar, ¿no? Por ejemplo, bueno, he tenido todo tipo de experiencias, no solamente de premonición, de ver bultos, como quien dice, ver fantasmas, ovnis, de todo. O sea, lo que hay en la literatura paranormal me ha pasado. Lo has tenido. Y algo que es súper interesante también hablando de eso es que si vamos a los términos científicos, es inconcluso. Todos los experimentos, todo lo que se ha hecho tratado de explicar el mediumismo ha dado resultados inconclusos. Ha tenido cosas que aparentan ser una cosa y resultan que no. Entonces, como que tampoco podemos justamente decir, ¿no?, en el espíritu del ser escéptico, es decir, todos son chantas. No. Exacto. Bueno, es que la misma ciencia sigue evolucionando, ¿no? Se siguen descubriendo cosas, se siguen descubriendo, por ejemplo, que lo que hoy se creía que es así, ya mañana, chao, era mentira, digamos, ¿no? No sirve, digamos. Un nuevo conocimiento, un nuevo descubrimiento aparece. Pero es así la ciencia. O sea, la ciencia trata de explicarlo todo, ¿no? Y aparte de la conexión... Y cuando no puedes explicarlo, es magia. Exacto. Claro, por ejemplo, si hablamos de la física cuántica, se supone que todas las partículas subatómicas aparecen de lo que llamamos hoy en día los campos cuánticos, pero no se sabe realmente qué son los campos cuánticos. Claro. ¿Es como una palabra que está de moda? Claro. Voy a ir a chequear mi campo cuántico. Es la vieja confiable. Es la vieja confiable. Cuando ya no puedes explicar nada, estoy en mi lado cuántico. Y creo que algo que para cerrar justo ese pensamiento es decir, antes se decía que
la alquimia o sea, la alquimia no es ciencia, ¿no? La alquimia es magia. La alquimia quería convertir plomo en oro. Bueno, ahora convirtieron plomo en oro. Y claro, sí. Y Claro, no es creo que puro. estamos en un punto donde la espiritualidad y la ciencia convergen, ¿no? exacto. Y depende mucho de la gente que lo crea o no lo crea. Sí. Que lo quiera crear. Bueno, amigos, Okay. de verdad que ha sido un programa amplio y de repente podemos ampliarlo muchísimo más. No se olviden de que salimos en canal abierto por la señal de cristal de televisión en el 2.1, por Cotas Cable en el canal 18 y obviamente en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. ¿En qué más salimos? Nico, ¿no te has abierto ninguna red rara por allá, por Europa? No. De ¿No? momento no. De momento no. Pero Más bueno, adelante. vamos a ver. Por ahí en el lado astral podemos abrirnos alguna cuenta. El TikTok astral. El TikTok astral. Y bueno, agradecerles a ustedes dos por acompañarme en este super programa. Como siempre, sus opiniones para mí son muy enriquecedoras y seguramente para todos nosotros que estamos inmersos en este tema que es el enigma. Y este tema es netamente enigmático. De repente, desde los lugares más recónditos del África hasta los barrios más cercanos que tengamos en nuestra ciudad, de repente podemos tener a alguien que es un medium. Y no lo estamos entendiendo o no lo queremos escuchar de la manera correcta. Abramos nuestras mentes a cosas diferentes, abramos nuestras mentes a lo que de repente nos hace crecer. Así que amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en una entrega más de Enigma Arcano y hasta que el misterio nos convoque. Chao.